Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Dos minutos pasan de las 8:30 a las 7:30 en las Islas Canarias. Don Samuel Vázquez, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí. Un placer tenerle aquí, sobre todo en un día como hoy en el que ya se ha sellado ese acuerdo de Vox con el Partido Popular en Extremadura. Una buena noticia para todos los extremeños. Me aventuraría a decir que una buena noticia para todos los españoles. Y una mala noticia para los líderes radiofónicos de la mañana, tertulianos de Baratillo y cabeceras de prensa que durante meses, previo pago, han estado diciendo que Vox no quería gobernar en ningún sitio, que lo único que quería era desgastar al PP y que eso fortalecía al gobierno de Pedro Sánchez y su clan mafioso. Bueno, hoy sabemos que durante meses han estado mintiendo a los españoles, que lo que quería Vox era un acuerdo al contrario que la otra vez, no nos fiábamos ya porque la otra vez incumplieron, era un acuerdo pues medida a medida, con su sistema de seguridad para cada medida, es decir, sus plazos y cómo se iban a cumplimentar esa medida. Eso lleva mucho más tiempo, lo entiende cualquiera. Y por lo tanto hemos dejado claro que lo que no queríamos era gobernar a cualquier precio, que es lo habitual en el PP y en el PSOE. A cualquier precio, no. No al maletín, no a la poltrona, no al coche oficial, sino sí a cada una de las medidas que iban a mejorar la vida de los extremeños. Han quedado retratados muchísimos periodistas en el día de ayer. Y además se decían cosas muy duras como que no se atrevían desde Vox a tocar. Bueno, había poder. otras peores, que no había gente con capacidad para hacerlo. Para la gestión, efectivamente, que les faltaba gente ya, ¿no? que era, en fin, que habían acabado allí casi por casualidad. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Cuánto tiempo sin verle? Eso es. Qué suerte tenerle aquí en esta mesa también. Lo cierto es que esto del acuerdo de gobierno es una buena noticia para los extremeños, quizás también para los andaluces, y esa repercusión directa que puede haber de ese acuerdo en Extremadura de cara a las elecciones del 17 de mayo. A ver qué sucede. A mí me gustaría que los andaluces no fueran a votar pensando en lo que ha pasado en Aragón, en Castilla y León, en Extremadura, sino en lo que pasa en su comunidad y lo que necesita su comunidad. Yo creo que lo más importante para los andaluces es que Moreno Bonilla no repita mayoría absoluta. Que no repita mayoría absoluta y que tenga un corazón así de ancho y que negocie con Vox un gobierno para rectificar ciertas medidas y empezar a desocialistizar de verdad a Andalucía, porque como a él lo que le ha gustado ha sido hacer que nada pase, ha sido un cambio como muy soft, pues no, bueno, Andalucía necesita otro tipo de políticas. Y también me gustaría que Moreno Bonilla, como está tan especializado en pedir que vuelva un PSOE bueno, el PSOE bueno, y lo dijo en Andalucía, macho, es que es alucinante. El PSOE de los seres y todo esto, ¿no? De la FAFE, y, claro, y del caso Guerra, que me acordaba yo del año 91. Del WordPerfect. No solo del WordPerfect. De los seres. O sea, que los demás que habéis dicho eran el chocolate del loro. Los seres, es que es una cosa escandalosa, era robo tercermundista eso. Pues que lo pase un poco mal, entonces, si lo que le gusta es, bueno, o que se retrate definitivamente y que a él le diga al electorado, no, prefiero pactar con el PSOE, que es lo que necesita España, un PSOE moderado. Pero Mario, está una clave que es muy importante en el devenir de la España de los últimos años, que es que como el Partido Popular se ha ido, bueno, no sé si has utilizado una palabra, peseizándolo como sea, ¿no? Que las grandes claves que ha puesto encima de la mesa la izquierda, bueno, fanatismo climático, invasión migratoria, ideología de género, las ha comprado todas. Sí. Se ha sometido a todas. Y ahora en Extremadura hemos demostrado para qué sirve Vox, ¿no? Porque tú hablas de Moreno Bonilla, pero quizás el perfil de Guardiola. Había veces en las que escuchabas hablar a María Guardiola y no sabías si estaba hablando Yone Belarra. No lo sabías. Era prácticamente indistinguible el discurso, el de María Guardiola y el de Yone Belarra. Y estas negociaciones han servido para que esta mujer entienda que nosotros no negociamos con Yone Belarra. Es imposible negociar las basuras ideológicas de Yone Belarra. Y que, por lo tanto, el terreno de juego ya no es el terreno de juego al que nos habían acostumbrado en la izquierda. Eso y es. Que teníamos que jugar en su campo, en el que ellos decían, el campo en el que vamos a jugar es este, el árbitro lo traigo yo, los jueces de línea los traigo yo, y además quien corta el césped para ver cómo jugamos también lo decido yo. Bueno, ese escenario con Vox no existe.
existe. Los españoles deben tomar nota. Nosotros no negociamos la basura de Ione Belarra, nosotros negociamos lo mejor, en este caso, para los extremeños y en el futuro, dentro de muy poco, dentro de un mes, ¿no? Literalmente, hoy 17 de abril, las elecciones están convocadas el 17 de mayo. Pues ya ha acertado, dentro de un mes, exactamente, será lo mejor para los andaluces. Si me permitís que lea una serie de puntos, ya saben ustedes que, y lo han comunicado tanto el Partido Popular como Vox, hay una serie de puntos específicos, concretamente tras 100 días de negociación, estamos hablando de 61 puntos y 79 medidas. Entre las medidas, permitidme que destaque algunas. En Extremadura habrá un gobierno con prioridad nacional en el acceso a la vivienda y a las ayudas sociales. Va a ser una región en la que no se va a arrancar ni un olivo. Los extremeños tendrán los impuestos más bajos de España en los 2 primeros tramos. Un gobierno en el que se va a defender el campo y la industria del Pacto Verde Europeo. Un gobierno en el que se van a poner en marcha mecanismos antiocupación y antifraude en el empadronamiento. Un gobierno en el que se va a apostar por la desregularización, la simplificación y la eliminación del gasto superfluo. En fin, esto por enumerar una serie de medidas que se podrían firmar para Extremadura, para Andalucía, para Aragón, para Castilla y León y para todas las comunidades autónomas, fijándose realmente en lo importante y poniendo de lado, pues por ejemplo, esas políticas woke que, como les digo, nos cuestan muchísimo dinero y que son políticas de corte ideológico. Por eso muchas veces cuando hablamos de las carteras, no es tanto... que es importante, por supuesto, fijarnos en los presupuestos de cada una de las asignaciones, pero también en el daño que hacen todas estas políticas de corte ideológico, como por ejemplo son las políticas woke en el ámbito de la mal llamada ideología de género, el tema del Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030, etcétera, etcétera. El país estaba muy alarmado y hablaba de guerra cultural, que llegaba la guerra cultural con Vox. Yo le diría al país que llega la guerra social también, cortando las cosas que no son importantes y todos esos gastos, ¿no? Para que se preocupen realmente desde prisa de lo que viene. Pero cuando esta gente que se pone tan tremendista con este tipo de cosas, hay que decirle que sí, no, que llega la guerra cultural, que sí, que llegan más guerras, pero la cultural también. Es que como nunca habéis tenido a nadie enfrente, pues de repente os entráis en pánico y miedo, que sí, que llega la guerra cultural mismamente. Y aquí medidas, como sabes, sobre el burka. Yo recuerdo, es que hubo un tiempo donde lo normal era normal, donde nadie, ¿qué época, Samuel? Sí, donde nadie se hacía preguntas ante decisiones que parecían... Yo recuerdo cuando era niño y me fui un día a la pisci y me tiraron 2 amigos míos con la camiseta puesta y nos echaron a los 3 de la piscina. Porque no se puede entrar a la piscina Porque con camiseta. No se puede tirarse uno con una camiseta al agua por cuestiones higiénicas. Yo recuerdo donde pasar cualquier rastrillo en cualquier edificio público, aeropuerto, lo que sea, no lo puedes hacer embozado, tapado, pero parece que era lógico. Nadie te preguntaba, oiga, ¿por qué me mandan quitarme esta gente el pasamontañas? Hostia, ¿por qué no puedes pasar con un pasamontañas por un rastrillo de seguridad? Discúlpeme, ¿hay que discutir en serio esto? Bueno, no solo es que lo hubiera que discutir, es que lo han impuesto. Es que lo han impuesto con el beneplácito de los 2 grandes partidos. Y esa batalla cultural de la que habla el país, hombre, claro que la vamos a dar. Claro que la vamos a dar y vamos a volver a hacer que lo normal sea normal y que nuestras dinámicas sociales y nuestra cultura sea la preponderante en nuestra tierra, que es lo lógico y lo razonable, y que los nuestros sean los primeros en recibir las ayudas, que es lo lógico y lo razonable desde una perspectiva incluso cristiana. Es decir, ¿de qué se basa el cristianismo? Del amor al prójimo. ¿Y de dónde viene prójimo? De próximos, del más cercano. Primero ayuda a los tuyos y luego ya veremos si podemos ayudar a los demás, porque claro, no somos no somos superhéroes, tenemos la capacidad que tenemos de ayudar. Vamos a volver a hacer de lo normal algo normal, y nuestras dinámicas sociales tienen que volver a imponerse en nuestras calles, en nuestros edificios públicos, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. En este programa también vamos a hablar lógicamente del tema de la inmigración, descontrolada y ese famoso decretazo. Pero Mario, una valoración sobre este punto en Extremadura, sobre esto que preocupa tanto a los medios de comunicación de izquierdas, ¿no? La llegada de Vox a esa vicepresidencia de Extremadura. No, efectivamente, vamos a ver. Por ejemplo, eso es, hay que recuperar, volver a la normalidad o deshacer esta nueva normalidad y empezar a que la gente pierda la vergüenza en la defensa de ciertas historias, ¿no? Por ejemplo, esto de... Y se entiende. Si dicen los españoles primero, la gente le evoca tiempos muy siniestros, no por los españoles precisamente. Había otro pueblo que también dijo eso. Sí. Pero es evidente que tiene que ser así.
Los españoles primero. Pues claro, vamos a ver. Si es que además se nos ha olvidado, nos hemos pensado en algún momento que éramos Suiza. No hemos sido jamás Suiza. Jamás. Nunca. Nos íbamos a Suiza, de hecho. No hemos sido Suiza. No te quiero ni contar en Extremadura. Entonces, ¿qué sucede? Tienes unos recursos limitadísimos y tienes unos problemas estructurales tremendos. Por ejemplo, una juventud infracualificada, un montón de gente joven que no ha estudiado, que no le han enseñado bien y que no va a tener un futuro esplendoroso por delante porque no tiene herramientas para poder abrirse paso con sus habilidades intelectuales, por ejemplo. Tienes un montón de paro estructural también en el campo y no te puedes dedicar a traer gente para desempeñar esos mismos puestos de trabajo, ¿vale? Segundo, los españoles primero quiere decir que es que tú vienes pagando ya. Tú, tus abuelos, tus padres. Claro. Efectivamente. Pues eso es. Ellos, claro. Eso es. No sé qué problema hay. Hay un estudio por ahí que lo explicaba y decía que a la gente de izquierdas tenía el corazón así de grande, pero que su entorno más inmediato le daba igual. Y con la derecha era al revés. Le suele dar igual lo que le pilla muy lejos y protege mucho lo que tiene cerca. Es que es lo normal. Es que de hecho lo otro es lo marciano. Claro. Lo otro quiere decir, de hecho, que eres un listillo o un estupendo de la vida porque no pasas por el cedazo de la realidad tus ideas. Si tú dices hay que amar al prójimo y no ves a tu madre nunca, pasas de tus hermanos, tus amigos los ves y sin embargo tienes adoptado un niño en Tanzania y le pagas el verano oye, macho, seguro, tú estás bien. ¿Tú estás bien? Que no me venga la gente con la casuística del 0,1% es que mi madre me pega. Vale, muy bien. En casos normales lo que tienes que hacer es eso. Y las comunidades se generan así, con lazos que te permitan sostenerte. Y esos lazos son de orden afectivo y que conozcas a tus vecinos, etcétera. Esas redes se tienden así. Tú no le puedes decir a un tipo de fuera, ven y consumen lo que nos ha costado tanto. Entre otras cosas porque lo van a despreciar. Pasa siempre, ¿no? Samuel, si a ti te invitan a la fiesta de Blas y vas a la casa, coge lo que quieras, pues claro. Coge lo que quieras, te meas en un jarrón, te acabas meando en un jarrón, claro, no y haces la gracia. Claro. Y luego, ¿quién lo va a recoger? Claro. Blas. Claro. A Blas le vas a faltar al respeto inmediatamente. Si, sin embargo, Lucas te dice, oye, vamos a ir a una fiesta, hay que pagar 100 euros de entrada y hay que ir con... A Lucas le miras de otra manera y al de la fiesta también. Esto es logiquísimo. O sea, si son... El problema es, como has dicho, que estamos intentando hacer saltar por los aires el sentido común, la normalidad, etcétera. Y como todo se puede intelectualizar y debatir, hay veces que entramos en batallas de palabras y entonces la gente se despista porque lo quiere racionalizar todo. Y entonces alguien te puede venir aquí y te puede decir, pues claro que tú tienes que querer lo mismo a Fátima, que acaba de venir, que a tu madre, que te ha parido. Y te lo dicen, no porque, claro, imagínate, es decir, Fátima no tiene la culpa de no ser tu madre. En cambio, tu madre, que es una cuestión biológica, te viene el listillo, que ha estudiado. A ese tienes que parar y dice, no, mira, estás fatal de lo tuyo y con mi dinero encima no vas a arreglar la sociedad de esa otra manera. Lo estamos viendo en los bares, las imágenes que hay hoy en día. El otro día estuve en una comisaría, Samuel. ¿Qué habría? ¿400 personas? ¿Habría 10 españoles abrumados para gestiones administrativas del día a día que no pueden sacar adelante porque hay un proceso de regularización invasiva que los satura? ¿Sabes qué estaban haciendo tus compañeros, Samuel? Los que se tienen que dedicar a vigilar las calles. Esto te lo juro. A ver, del número 125 al 100...
Sí. Policías Lo he visto, uniformados lo he visto. en una comisaría, les tenías que ver la cara y la actitud ya, porque se le notaba. O sea, digo, ni te acerques a eso hoy, que te la comes. Sí. Encima con un montón de gente que no habla una palabra de español, Sí. se tienen que hacer entender, y oiga, que vengo. Y luego los que vienen con los samaritanos. Oiga, soy de la asociación. Usted tiene la obligación de darle a Osama Sí. este papel, y el otro ahí mirándote y diciendo, estoy contando números, me tengo que pegar con este listo ahora. Sí. Hay que parar eso. Hay que pararlo. Pero sí es una cuestión de lo que empezamos hablando, de las cosas. Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es que todo lo que hay ahora aquí lo han construido los que vinieron antes que nosotros, los que son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Hombre, tenemos un derecho especial sobre eso que han construido con sangre, sudor y lágrimas, que les ha costado mucho construir. Si tú heredas de tus abuelos, que con muchísimo trabajo pudieron pagarse una casa y la heredas tú, y tú con muchísimo trabajo mantienes esa casa y tienes 2 hijos y decides legar esa casa, ¿a quién se la vas a legar? ¿A tus 2 hijos o a un nepalí que lo está pasando mal, que te dice, no, es que esto lo está pasando mal aquí? No, hombre, no, mi casa, si soy una persona coherente, es para mis 2 hijos. Claro. Porque ha costado 2 generaciones traerla hasta aquí. Pues nuestras calles, nuestros pueblos y nuestras ciudades es lo mismo. Es decir, todo costó, el alumbrado eléctrico costó, la canalización del agua costó, todo lo que ahora una persona que viene de fuera disfruta como algo, como tú dices, como en la fiesta, esto ya está aquí, no es de nadie, la fuente esta la reviento, Eso porque es. no, esa fuente costó una manifestación para que llegara el agua potable a ella y no tener que ir con una esta al caño todos los días por la mañana, los niños o los abuelos, que esto ha costado mucho, hijo, que esto hay que cuidarlo. Y por lo tanto lo de la prioridad nacional, por mucho que se le pueda dar ese sentido peyorativo que tú has dicho, entra dentro de lo lógico de cualquier persona serena con un mínimo de coherencia intelectual. Esto es lo lógico, Mira, lógico. Yo me acuerdo de un vídeo que yo creo que le he contado varias veces. Me voy a contar otra vez. O sea, os fastidiáis los que sigáis. Si lo han oído ya alguna No, porque vez, es muy probablemente significativo. yo lo haya escuchado una vez. Es muy significativo. Estaban llegando los balseros cubanos a las costas del sur de la Florida. Y por el acuerdo migratorio que firmó, creo que fue Clinton con Castro, después de las manifestaciones de los 90, pues esto quiere decir que a los cubanos que pillan en alta mar los devuelven a Cuba. Pero el que llega disfruta de el estatus especial que tienen los cubanos en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces venían unos balseros y estaban los guardacostas, entonces se acercó media ley de La Habana allí a animarlos. Venga, vamos, no sé qué, no sé cuándo. Y llegaron, tocaron tierra. Y entonces, tío, imagínate, un balsero, pobrecillo. Y estaban ahí todos, mi hermano, tranquilo, no te preocupes, ya llegaste, ya. Estás en la tierra de los libres. Pum, pum, pum. Y estaba en la playa aún y dijo, pero esto no es Cuba, aquí hay que trabajar, aquí hay que ganarse dinero. Y el tío estaba aún soltando agua por la boca. Pero bueno, pues es crucial eso. Porque hoy en día tú escuchas a cierto inmigrante repugnante que está en las listas de Podemos, del PSOE, o etcétera, que encima te vienen a leer la cartilla. Sí. Oiga, españolazo, que usted fue un explotador de no sé cuánto, y que yo qué, que me pongo malo con esas cosas, Samuel. Sí. Entonces, efectivamente, vienes a trabajar y si necesito que vengas a trabajar. Si no, estás fuera. Y si te quedas, te echo. Es que esto es súper esencial, esto es de la vida. Y lo mínimo es ser agradecido. Exacto, exactísimo. Y antes los inmigrantes funcionaban de otra manera. Entre otras cosas porque los estados de bienestar no existían o no eran tan omnipresentes. Claro. Sí. Y entonces llegaba el que llegaba, imagínate el que llegaba. Como llegaba, claro. Las películas que llegaban, los que llegaban a América. Madre mía, cómo llegaban en trayectorias de semanas en alta mar, pasando penalidades y además no había manera de... Ostras, que no me puedo volver. Entonces, si podías entrar, pasabas en la isla de él y los controles sanitarios, etcétera, era, madre mía, a ver cómo hago. Y trabajaban como descosidos. Bueno, pero es que es que eso era exactamente lo que les esperaba. La prosperidad la tenían que generar. Claro. Que generar. Y entonces a los de esa tierra les decían encima, gracias, porque me has permitido generar prosperidad.
Claro. Pero no vas a llegar encima a decir, bueno, ¿qué hay de lo mío? Se está viendo ya. Si oyes hablar con funcionarios, que por cierto, la de chistes que hacemos con los funcionarios, a veces no pensamos en el trabajo real del funcionario que sí trabaja y que tiene una labor ingrata esencial para la sociedad. Tú oyes hablar ahora a funcionarios que están lidiando con esto y dicen, no te haces una idea, Mario. Te viene uno además, te dice, y se las saben todas. Entonces te rellenan y lo que quieren ya es el ingreso mínimo vital. Como decía el otro día Irene Hernández en Twitter, es que se las saben. Entonces, quiero el no sé qué de vulnerabilidad y dame. Y voy a traer a mis hijos. Y que a uno le tengo que poner las gafas. Y ante el primer no ya sacan el comodín del racismo. Exacto. Llaman racistas a nuestro pueblo, a nuestros hijos. Exacto. Y no pasa nada, absolutamente nada. Exacto. A nosotros, racistas, a nosotros. No puede ser. La gente que viene... Yo siempre lo he dicho, esto no sienta bien, pero el continente más racista del mundo es África, donde el racismo llega a lo tribal, entre tribus. Es decir, la trata de blancas, que es un delito asqueroso, no se llama trata de blancas porque sí, sino por las incursiones de piratas berberiscos en Europa, que cogían a mujeres blancas y se las llevaban para placer sexual al norte de África. Y había aquella máxima de cuanto más blanca, mejor, porque más se pagaba. Por eso se llama trata de blancas, ¿no? Entonces nos llaman a nosotros racistas. A nosotros nos llaman racistas. Es así. Y viene gente de fuera, como dices tú, esta tipa o cualquiera, y ese es su discurso. Llamar racistas a nuestros hijos, llamar racistas a nuestros trabajadores, a nuestros funcionarios que los reciben, ante el más mínimo no. No tiene nada que ver con los que llegaban a la isla de Ellis. No tiene absolutamente nada que ver con los que llegaban a esa isla, con el agradecimiento de llegar allí. El cubano este que gritaba que ya estaba en la playa, llegas a la tierra de la libertad. La tierra de la libertad es la tierra del hombre hecho a sí mismo, del trabajador, claro, del que llegó sin nada y que trabajó, claro, y construyó y prosperó. Esa es la tierra de la libertad y hay que ser mínimamente agradecido. Mira, me están diciendo, no de golpes a la mesa. Que, se lo está diciendo que Julio, está la López. gente que no te ve diciendo, tenemos problemas, no, el problema es Mario. Y luego agradecemos mucho que estén pendientes nuestros compañeros de realización, de continuidad del técnico de sonido, pues precisamente para que les llegue el mensaje alto y claro. Julio, el único problema que tiene es el equipo. El Atleti, bueno, pero cada uno tiene, sus mira, aficiones, ¿qué le vamos a hacer? Samuel, es interesantísimo. Yo he conocido gente en Estados Unidos y, ojo, no digo que... Voy a poner el ejemplo para ir de la anécdota a la categoría. En Estados Unidos todo el mundo sabe que lo de la sanidad es... en fin, es uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos no se conoce que Estados Unidos es uno de los países que más gasta en sanidad. Lo gasta fatal. Pero es de los que más gasta en sanidad. Bien, en Estados Unidos, como te partas una pierna o un tobillo, no te hagas seguro, la salvajada de dinero que te pueden pedir y tal. Entonces... un chico en la universidad que se rompió una pierna y vendió el coche para pagarse este. Entonces tú dices, joder, fíjate. Lo interesante es la actitud del tipo, que es, no, es que tengo que hacerme cargo. Te digo, no entro en el tema de si consideras que es necesario o no, pero que tú sepas que las cosas cuestan, claro, que todo ese... Que no hay nada gratis. Me parece, y que esa mentalidad de, un momento, voy a ver. Sí, soy responsable de mi destino, cómo de mi vida. Sí, esto es como me genero el no sé cuánto. De los tropiezos en el camino. ¿Y por qué no tenía yo un seguro? A ver, vamos a ver. Ese tipo de cosas, en Europa, las hemos dejado de lado. Por cierto, en Estados Unidos, es una mentalidad americana. En Estados Unidos llevan fatal esto otro, que encima les demos lecciones. Porque van ellos y te dicen, claro, ¿sabes qué pasa? Que lo que vosotros gastáis en sanidad para inmigrantes que no llevan ni un mes en España, nosotros lo gastamos en defensa de Europa. ¡De Europa! O tengo un amigo norteamericano que ve los precios de los medicamentos aquí y dice, chico, es que esto me sienta fatal. Porque aquí vosotros tenéis una serie de regulaciones, no sé cuánto, y nosotros que somos los que gastamos el dinero en investigación y desarrollo, sí, somos los que pagamos la medicina a unos precios disparatados. Bien, es que hay un sistema de incentivos muy perverso. Y en el tema de la inmigración es perversísimo. Sí. ¿Veis los anuncios de los despachos de abogados que quieren regularizar? ¿Cómo te dicen? ¡Esto es jauja! A los inmigrantes. Dame 300 euros y os coloco... ¿Qué necesitas? ¿Certificado de penales? ¿De qué país quieres ser? Porque esto es otra broma. El drama convertido en negocio, que es un ciclo económico ya. Exacto. Un ciclo económico del que vive muchísima gente. Y luego 1000 cosas. ¿Sabes qué pasa? Que
vivimos en pesadillas burocráticas, kafkianas muchas veces. Luego, si les damos 2 vueltas, pensamos, pues puede ser necesario. Se te ha muerto tu padre y necesitas cambiar la línea telefónica, la cuenta bancaria, todo. Y te piden 28.000 comprobaciones, a veces te desespera y dices, ¿y yo qué sé? Y yo no sé que mi padre... ¡Es mi padre! Por ejemplo, ya en un momento te puedes volver loco y dices... Pasas por esas ordalías y de repente ves esto otro y dices, un momento, espérate, espera. ¿Cómo que estos tíos que tiran los pasaportes y te lo hacen en la cara, se graban tirando pasaportes al mar y tal? ¿Cómo que estos tíos, con estos tíos el proceso funciona a la inversa? Y que funciona de esta otra manera. Si no tiene papeles, se los ponemos. No los vamos a dejar. Oye, que no podéis hacer eso, que tú no puedes atrapar en una jaula burocrática y fiscal a los españoles, cobrarles por todo, y a estos... Sí, y que el Mena de Hortaleza, violador, en tu cara, te diga, tiene 16 años, en tu cara, y después de la violación descubramos que tenía 24. En tu cara te dice, no, y sobre todo, y aquí te piden hasta para cambiar el pin del móvil, Eso no sé es. cuánto está. ¿Por qué aceptamos que este tipo tenía 16 años? Eso ¿Por qué lo es. aceptamos? Eso es. Nos ha violado una niña ahora y resulta que tenía 24. Eso es. Eso no puede ser. Esto no Exactísimo. Oye, oiga usted, ¿por qué está cogiendo? No, porque es menor. ¿Por qué sabe que es menor? Porque es menor. ¿Pero por qué es menor? No, porque lo ha dicho. ¿Le has hecho alguna prueba? No, hombre, ¿cómo voy a hacer? Que si le has hecho alguna prueba, no fuera de aquí. Está en el acuerdo de Extremadura, las pruebas a los menas, ¿vale? Para que quede constenasta, ya casi empezó, nos hemos ido, ¿verdad que nos hemos ido? No Carmen? hemos ido, porque Nos hemos yo creo ido. que son los temas Hemos vuelto a fundamentales. Extremadura con el acuerdo de los En menas. Extremadura ha pasado... Y de hecho, Mario, es otra de las medidas que pica más, por así decirlo, a la izquierda. Yo decía esta mañana que uno de mis placeres culpables es leer El País, otro es leer la newsletter de eldiario.es, en el que insisten que una de las cuestiones más graves del documento programático, de hecho hablan de esa cesión a la ultraderecha, son medidas como la prohibición del uso del burka y el niqab en espacio público, el rechazo a la acogida de menores migrantes, dicen ellos, inmigrantes, decimos nosotros, los famosos menas, o la supresión total de subvenciones a ONGs que favorecen la inmigración ilegal. Esto pica mucho a la izquierda. ¿Cómo no va a picar? Pero Claro. es que, Pero es incluso- tan necesario, señores. Es Cuando tan has hablado del necesario. país y la batalla cultural, tú ya has puesto una sobre la mesa, migrantes e inmigrantes. Claro. Pero si, ¿por qué nos han obligado a todos a decir migrantes? ¿Por qué todos los telediarios dicen migrantes? ¿Por qué los profesores de universidad dicen migrantes? Si han venido para quedarse aquí. Si hay informes de la RAE que van ante peticiones de ciudadanos que dicen, sí, bien, podemos establecer que las 2 palabras pueden ser válidas, pero cuando hay 2 palabras válidas debes utilizar aquella que más claramente define el concepto. Y cuando se trata de personas desde la perspectiva de los que salen son emigrantes y desde la perspectiva desde los que llegan para quedarse, la más evidente es inmigrantes. Pues si la RAE dice eso, ¿por qué los telediarios, los profesores universitarios, en las escuelas, los libros, todos decimos migrantes? Porque todo el mundo se ha sometido a la batalla cultural de los 4 tipos estos de izquierda. Y lo que decía Samuel Vázquez justo cuando hemos comenzado, que antes había cosas normales que ya no son, ¿no? Ya no Llamar a son. los inmigrantes inmigrantes y ahora ya ven ustedes que son migrantes. Señores, 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta, aunque parezca que no vamos a cambiar de tema, indirectamente sí que lo vamos a hacer. Vamos a hablar de ese decretazo a la inmigración irregular y todas las consecuencias que va a tener para todos los españoles. Como les digo, esto va a ser en unos instantes aquí en Mañanas en Libertad. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La Feria de Abril llega a Pozuelo de Alarcón. Este sábado desde las 12 del mediodía en la Plaza del Padre Vallet, junto al Ayuntamiento. Con la actuación estelar de Juan Peña a las 6 de la tarde y muchas más durante todo el día y hasta medianoche. Ven a la Feria de Abril en el centro de Pozuelo de Alarcón. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. ¿Grasa localizada o flacidez que no se va? La doctora Margarita Esteban, referente en medicina estética en Bilbao, llega a Madrid con Endolift.
el tratamiento de remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Mejora tus piernas, brazos, abdomen o glúteos en una sola sesión y sin posoperatorio. Infórmate en la Clínica Sandra Oliveira, en la calle Antonio Maura 7, o llama al 689-707-317. 689-707-317. Margarita Esteban, tu clínica de confianza, profesional y segura. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en libertad. Con Carmen Carbonell. Pasan de las 9 de la mañana a las 8 en las Islas Canarias. Si ustedes se incorporan a esta hora, a esta tertulia, la de Mañanas en Libertad, sepan que este es un programa que dirige y presenta don Luis del Pino, pero que se ha cogido simplemente un día de descanso. Que todo el mundo nos pregunta en redes sociales que qué tal se encuentra, y yo les tengo que decir que muy bien, y de hecho en redes sociales es una persona muy activa. Si le echan de menos, sepan que el lunes va a estar aquí de nuevo con su comentario habitual, el de las noticias. Pero nosotros estábamos hablando del tema del acuerdo programático en Extremadura entre Partido Popular y Vox, y hablábamos intensamente del tema de la inmigración ilegal, descontrolada, y de esa prioridad nacional que muchos han puesto en el foco, ¿no? Teniendo en cuenta que pues lo que promueve Vox a través de una serie de medidas es que los españoles pues tengan acceso a las ayudas sociales propuestas para los españoles. Y les voy a traer un dato que a mí me llama mucho la atención y que es de finales del año pasado, relacionado con el tema de la inmigración ilegal y la sanidad. La Comunidad de Madrid informó que el sistema sanitario madrileño soportaba nada más y nada menos que a 190.000 inmigrantes ilegales, que entre otras muchas cosas lo que hacen esto es perjudicar a todos los madrileños y a los inmigrantes legales, que por tanto son, como les decimos, madrileños. 190.000 personas es la población que tiene una ciudad dormitorio de Madrid muy grande, como puede ser Fuenlabrada. Toda la población de Fuenlabrada, pues en forma de inmigrantes ilegales que están colapsando la sanidad madrileña. Esto es lo que está pasando y lo que va a pasar probablemente con este decreto de regulación masiva que ha puesto encima de la mesa el gobierno ante la estupefacción de muchos funcionarios, de muchos trabajadores públicos que han dicho que es realmente un despropósito por el mero hecho de que es un decreto que se ha presentado sin memoria económica, que no existen cifras oficiales sobre la avalancha de solicitudes que van a tener delante los trabajadores del Ministerio de Inclusión. No hay cifras de solicitudes previstas. Se han puesto encima de la mesa ese dato concreto de los 500.000, pero que puede ser 2 millones perfectamente, porque entre otras muchas cosas existe una imposibilidad por parte del gobierno para determinar si realmente ese inmigrante reside de verdad en España. Y hemos visto largas colas en consulados, como por ejemplo en Barcelona, en los que había muchas personas que venían de Francia informándose sobre qué requisitos oficiales tenían que presentar y cómo podía haber una serie de subterfugios. Por lo tanto, estamos ante un grave problema ante este respecto, ¿no? Concretamente con ese decretazo de regulación de inmigrantes. Señores, se nos viene una muy gorda encima y no sé cómo podemos hacerle frente. Desde luego. Primero, se ha apartado a los especialistas en detectar posibles intrusiones peligrosas para la seguridad del Estado a un segundo plano, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El proceso, la parte preponderante, la va a llevar otro ministerio, no sé ni cómo se llama, porque tiene ahora se llama inclusión. Rarísimos. Sí, esto es como lo del Ministerio de Medio Ambiente, que era histórico y ahora se llama de transición ecológica, pues ahora se llama inclusión. Pues ya ha habido una queja de todos los sindicatos policiales, dará exactamente igual, porque además Marlaska no pinta nada, es un botarate, se han reído de él, le han humillado y ahí sigue. Segundo, este proceso es el coladero cuantitativamente más relevante
de delincuentes que se va a producir en Europa en todo el siglo XXI. Los requisitos que se piden, el más duro, es el registro de la hoja de antecedentes, para que la gente entienda lo que es esto. Es una hoja que tú solicitas y te la dan. La puedes tener en blanco siempre y cuando no tengas una sentencia firme en tu contra. ¿Esto qué quiere decir? Que personas con múltiples detenciones, incluso con condenas, tienen esa hoja en blanco, porque hasta que llegue la primera sentencia firme en España pueden pasar 4 o 5 años. Por explicitarlo con un ejemplo, el violador de la niña de Hortaleza tiene esa hoja todavía en blanco, porque evidentemente su condena no es firme, todavía no ha sido ni en primera instancia como para ser firme. Para cuando sea firme habrán pasado 4 o 5 años. Esto implica que, teniendo en cuenta que han además apartado en los informes o relegado en segundo plano a los policías, como denuncian los sindicatos policiales, esto va a ser el mayor coladero de delincuentes y criminales en un proceso migratorio en Europa en el siglo XXI. Y se va a hacer sin pasar por el Parlamento. Se va a hacer a espaldas de los españoles por decreto, que es una figura que debería ser, como todo el mundo sabe, excepcional, pero que en los gobiernos más autoritarios se convierte en norma. Se va a hacer a espaldas de las familias de bien, que son los que van a sufrir en las próximas décadas, esta terrible decisión de este clan mafioso que nos gobierna. Mario, al respecto de este asunto relacionado con el decretazo. ¿Sabes qué pasa? Nos han tomado la medida, por otro lado, como sociedad. Y los españoles, que tenemos fama, por otro lado, de ser muy temperamentales y bueno, pues imagínate el pueblo que echó a Napoleón. Pero con el COVID descubrieron que no. Eso es. Entonces te las vas a tragar enteras. Y la gente, pues, y Twitter para eso funciona muy bien para los poderosos, porque es el aliviadero. Entonces tú pones ahí en Twitter: Pedro Sánchez, descanse en paz, como la famosa pintada esa de Paiporta, y te vas a casa. O las manifestaciones. Las manifestaciones son hasta contraproducentes a veces, y he organizado algunas, etcétera, pero, por ejemplo, en la última que estuve en Colón, lo dije: si aquí vas a venir para gritar y te vuelves a casa, ganan ellos, los malos. Lo de la regularización masiva tendría que generar una huelga general en España. Que no va a ser. Una huelga general. Todo el mundo en la calle, millones de personas en la calle diciendo: no, por aquí no pasamos. Por aquí no pasamos. Y ya está. Porque va a ser es una decisión de no retorno que va a transformar radicalmente la sociedad. Ya está. Y dentro de 10 años, electoralmente, se va a ver perfectamente qué va a pasar. Pero a Pedro ya le dará igual para entonces. Bueno, no. A Pedro le van a hacer un monumento porque va a ser el que funde la hegemonía de la izquierda en España. Es así. O sea, está hecho para generar ese vuelco sociológico, ¿no? Aquí también entra en juego la cuestión de las ideas y tal. Ningún ser humano es ilegal. Sí. Dejaos de historias. Todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, y todo el inmigrante ilegal que ha entrado ilegalmente en un país sabe que lo ha hecho quebrantando la norma del país que le va a dar de comer. No me toquéis las palmas, que me emociono. Efectivamente. Al punto de que además este tipo de cuestiones yo creo que habría que tenerlas tan claras como para decir: usted ha entrado ilegal, usted está vedado para adquirir la nacionalidad española de por vida. Ya está. Y a sus hijos se le puede dar cuando lleven 30 años en España, por ejemplo. No sé, esto hay que debatirlo. Es que estas cosas hay que debatirlas, no hay que hacer medidas que no sean atrayentes, claro. Efectivamente. O sea, que no y luego, a los políticos, en los estados modernos tenemos un problemazo también de incentivos. La política se mete en todos los sitios y no hay consecuencias. Tú puedes destrozar un país, pierdes unas elecciones, si las pierdes, y te vas a casa. Te vas a casa si has gobernado con sueldo, con staff, de por vida. Etcétera. Vale, no. Pues resulta que no, que te tienen que empezar a pedir responsabilidades. Porque si no, quiebras países, adulteras el censo, transformas ilegítimamente
el fabric que dicen los ingleses de la sociedad. No se puede hacer eso. Y, por ejemplo, igual, la gente que con los decretos, con los reales decretos, etcétera, habría que hacer como las tarjetas en el fútbol. ¿Has dado una patada? Te la paso. ¿Has dado 3? Tarjeta amarilla. ¿Por qué? Porque has dado 3 patadas. 5 a la calle. A ver, reales decretos. Y tendría que tener poderes precisamente los altos funcionarios, los técnicos. Eso es que en Cataluña dijeron, oye, que esto es un golpe de Estado. Claro, pero eso es la diferencia entre Estado y gobierno. Esto es un golpe de Estado. Claro, no podéis tirar por ahí. Eso tendrían que atar a los políticos con eso. Claro. Oiga, decreto. ¿Por qué? No, urgencia. Ha habido una crisis de refugiados en Marruecos. ¿No? ¿Marruecos está en guerra con alguien? ¿No? ¿Hay una epidemia que está matando a los niños en Marruecos? ¿No? ¿Por qué? ¿Dónde está la urgencia para acoger a menores marroquíes? Pero si en Cádiz hay más paro que en Tánger. Memoria económica. ¿No hay? O sea, tendría que haber mecanismos para que eso cayera y que no dependiera de los políticos. No, esto no cumple los requisitos técnicos necesarios para tirar por ahí. Y a la tercera está usted amenaza de inhabilitación. Y a la cuarta te inhabilitan. Y si tienes suerte, a la cárcel. Claro, pero, porque estás jugando con... Claro. Pero eso es la diferencia, por eso hay que tener un Estado mínimo pero fuerte. Eso es la diferencia entre tener Estado o tener solo gobierno. Lamentablemente en España todas las instituciones del Estado están copadas por el gobierno, desde la Fiscalía General del Estado hasta Radio Televisión Española, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la libre designación de sus mandos en la cúspide de pirámide, y eso hace que no tengamos a esos funcionarios, o al menos que esos funcionarios no tengan la capacidad de salvarnos del autócrata de turno que viene a ponernos al borde del precipicio. Porque si te paras a pensar, ¿por qué existen los funcionarios? ¿Cuál es el origen de los funcionarios? ¿Por qué le das a un tipo un sueldo de por vida sin saber si luego se va a convertir en un vago? Pues porque el Estado tiene que tener un cuerpo que se defienda de personas que tengan un salario seguro y no le deban nada a nadie, de la posibilidad de que un grupo de personas, un gobierno, un político, un partido, decidan saltarse todas las normas. Alguien tiene que poder ponerles freno y que no dependan de ellos. Eso lo han pervertido hasta límites inopinados, y ahora prácticamente no tenemos Estado y estamos efectivamente al borde de ese precipicio porque nadie logra poner freno a un tipo que si se decide gobernar por Real Decreto, pues se tira gobernando sin presupuestos durante años y por Real Decreto durante años con decisiones que van a condicionar la vida de futuras generaciones, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Esto es un drama y por eso no se necesitan cambios de nombres y cambios de pequeñas cosas. No se necesita otro Rajoy. Rajoy tuvo la oportunidad de cambiarlo todo y se fue a un bar a tomar gin tonics cuando estábamos perdiendo al país. Entonces, otro tipo así ni nos lo merecemos ni lo podemos asumir. Y tú tienes mucha razón en la que el pueblo español debe volver a ser aquel pueblo español y no ante la que está cayendo, ir a Twitter, cagarse en todo y luego irse a jugar a pádel. Claro. Oiga, mire, nos estamos jugando mucho. Estás cagado en todo Twitter, pero hay que ir un poquito más allá. Suspende hoy el partido de pádel porque créeme, el partido de pádel no es importante para lo que nos viene. Es... Y por otro lado, es que de nuevo, las sociedades también se tienen que hacer respetar por sus políticos. Es decir, oye, por ahí no podéis ir. Y hay políticos que tendrían que tener miedo a adoptar ciertas políticas. Al we the people. Claro. Exacto. Oye, que me corren a gorrazos. Sí, que te corren a gorrazos. ¿Cómo dices eso? No. ¿Cómo hacéis eso? Es decir, que esto es al revés. Vosotros adoptáis políticas transformadoras de la sociedad sin consultar a la sociedad. Ahora, en cuanto queréis, hacéis referéndum sobre cosas de lo más peregrinas. Que no. Que preguntéis a la gente. No estáis... Últimamente las terminales mediáticas de gobierno hacen todo el rato referéndum, monarquía o república. En electomanía también hacen estas cosas. Vale, ¿por qué no hacéis un referéndum? Vamos a hacer un referéndum sobre concesión de nacionalidad y sobre regularización de inmigrantes. Venga, si sois tan listos y tan machotes y tan Y sobre bravos. tantas cosas que afectan al día a día. Claro, pero es así. Pero y sobre todo, es que son cosas fundamentales. Se han hecho políticas que han dañado brutalmente a la sociedad, pasando por encima de la sociedad. Y te dicen, no me han votado. Sí, te han votado por 28.000 cosas. De nuevo, como los políticos presentan programas electorales,
de 300 páginas, que no se lee nadie, ni siquiera los políticos. No te cae encima la poca vergüenza de decir, no, me han votado para hacer esto. No. Por no contarte cuando te votan para una cosa y hacer la contraria. Que eso, en serio, que tendría ¿Dónde que estamos estar, ahora? Que eso tendría que estar penado. Que Exacto. tú no puedes decir, a partir del día tal, se acaba Madrid Central, y luego decir, qué pringaos sois, os voy a meter Madrid 360. Que va a ser corregido y ampliado. Lo han perfeccionado. Claro, esas Peor- cosas- es peor que el de Carmena. Pero es que eso debería ser realmente delito. Tú has puesto un programa y la gente te ha votado por ese programa con unas medidas concretas y te las has pasado, no voy a decir solo por qué eso. parte. Pero es que encima muchas veces se amparan en, no, es que manda Europa, que es la excusa más falsa, más hipócrita, más perniciosa que pueden poner encima de la No, mesa y los si- políticos. y si- Decir que no es tu culpa, que es Europa, cuando encima, si uno se lee la normativa europea, se ve claro, negro sobre blanco, que hay muchas medidas para encima cumplir con esos mal llamados beneficios medioambientales, que habría que, en me fin, da igual, ponerlos además. en tela de juicio. Pero es que encima que lo utilicen como excusa de la manera más burda y más habitual y que la gente les compre esa mercancía, no, es que lo manda Europa, lo manda Bruselas. Bueno, pero como hemos empezado con Extremadura, este pacto demuestra que la mítica frase del Partido Popular, no, es que con la ley en la mano no se puede hacer nada. Para empezar, usted es un legislador, porque los diputados han perdido el norte, se creen que son tuiteros. Un diputado es un hacedor de leyes, un legislador. Claro. Ese es su trabajo. Claro. Entonces, un diputado que dice, con la ley en la mano no se puede hacer nada, no sabe ni cuál es su trabajo. La ley eres tú el encargado de modificarla. Pero el pacto de Extremadura demuestra que muchas de las cosas que el Partido Popular ha defendido para negarse a hacerlas, que eran imposibles hacer con la ley en la mano debido a que las competencias no llegaban y que la Europa mandaba tal, en este pacto se demuestra que no todo lo que querríamos hacer, pero se pueden hacer muchas cosas que hasta ahora nos han dicho que era mentira y no se podían hacer. Oye, permitidme que Pero un retome- momento, no. Espera. Es que si tú dices, por otro lado, me voy a presentar con esta medida estrella, ¿no? A partir de mañana se acaba Madrid Central. Y eres abogado del Estado. ¿Es abogado del Estado en medida? Es abogado del Estado. Es abogado del Estado, ahora, claro, Vale. lógicamente Bien. en excedencia, pero vamos, que, no. que de hecho él presume muchas veces, ¿no? De ser abogado Pues del entonces, Estado y con su... con más razón, a ti se te tiene que expulsar. Oiga, usted ha puesto como medida fundamental de su programa algo que sabía que no se podía hacer. Fuera. Es que no era la Que pase el 37, siguiente. No era la 37, era la estrella. ¿Qué pasa? Claro, no, era la estrella, la que ponía en los carteles electorales. O sea, es Y además alucinante. ponía, se va a acabar el 26 de mayo, no ponía qué año. Oh, lástima, no Claro. ponía qué año, puede ser 2055. Y estas cuestiones de transformación, es decir, por ejemplo, es alucinante. La España vacilada. Tú ahora, Samuel, vámonos por ahí este finde. Que tienes que mirar en los mapas a ver si en las ciudades te dejan entrar con tu coche. Claro. Pero, ¿que esto es la Edad Media o qué pasa? Que no puedes entrar con tus coches. Perdón, y una cosa muy grave, se sigue pagando el famoso numerito, el impuesto de circulación en particular. Claro. Que Luego, eso en me tu restringe la país- circulación, pero lo sigo pagando. Y por cierto, Madrid ciudad tendría que haber sido la última en aplicar esto. ¿Por qué? Porque es la capital de España. ¿Cómo que en la capital de España un tío de Zaragoza no va a meter su coche? Pero vamos a ver, ¿estamos locos? ¿Estamos locos o qué pasa aquí? Y luego, ¿qué es eso de que en tu barrio sí y en el mío no? Que estás siendo muy listo, por otro lado, Almeida. Que es, en el centro de Madrid, claro, lo deja muy bonito, ¿has visto? Mira cómo te ha jardinado en la zona y claro. Le ha hecho una urbanización a uno ahí en Madrid y el pobre que está ahí en Aluche y tiene que trabajar ahí, que se joda. Sí. Que no, tío, que te lo han explicado mal. Es muy bonito, ¿verdad? Pues a ver si es menos bonito, pero puedo entrar. Es verdad que hay que regular ese tipo de cosas, todo lo que tú quieras, pero aquí siempre se parte de prohíbo y luego ya veremos. No, pues es todo lo contrario. Es te dejo y cuando no me quede más remedio, restrinjo. O no. O esto no va así. En Extremadura, por cierto, que se me ha quedado algo antes pendiente de decir, lo de los olivos y no sé cuánto. Vamos a ver. Y de nuevo, aquí hay otra historia.
Tú quieres montar una instalación solar en tu propiedad, móntala, perfecto. Pero es que aquí no se está jugando así. Se está jugando siempre a imponer cosas. Siempre es imponer, no es un tipo al que le permitas explorar qué hacer o qué no hacer. Es imponer cosas. Por cierto, y que me corrija la gente del campo. En el campo, como se te ocurra quitar la corcha cuando no se... Es que te viene el equipo A, sí. Desciende de no sé de dónde y de qué ha pasado. Está usted haciendo... ¿Qué? Para montar una instalación solar te tienes que cargar tu tierra. Cargar tu tierra. Eso queda ya luego como Atila. Ahí no puedes meterle nada después. Ahí va... Bueno, sí, lo mismo crecen, pero crecen minions en vez de fruta, en vez de verdura o lo que sea. De la cantidad de mierda que lleva la instalación de las muy limpias energías renovables. Lo que no podemos hacer de nuevo es no contar con la gente. Con la gente que sabe, sobre todo. Eso es. Que vive y ha trabajado la tierra. Y además aún, desde la ciudad, se mira el campo como si fuéramos las películas, como si estuviéramos en las películas de Paco Martínez Soria. Sí. Y la gente que hoy en día se dedica al campo... tiene a veces muchísimos más estudios que el listillo que viene a decirle qué es lo que tiene que hacer con su campo. Claro. Los ingenieros agrónomos, etcétera, saben un montón. Y tú vienes a decirle cosas, igual que a cuando les dices cómo se trata a los animales. Es el colmo ya. Sí. Que es el colmo. Tienes un Tamagotchi tú en tu casa. Sí. Le vas a decir a un tipo que ha crecido entre... Sí. ¿Cómo se hace esto? Venga a decirte cómo se hace esto. Mira, asesino. Te voy a decir cómo se trata al perro. Por cierto, el perro tiene que llamarse Milú. Sí. ¿Cómo se va a llamar Milú? Mi mastín, que tiene que estar ahí con la... Y háblale, no le chilles, que... Y que duerma todos los días al lado de tu cama en camita. Un mastín que tiene que estar con las ovejas, que lo tengo que meter ¿dónde? En fin, este tipo de cuestiones pasa. En Extremadura ha pasado. Y a Extremadura hay que ofrecerle alternativas reales. No hay que... En Extremadura, en Castilla y León, en Andalucía. Parece que el mensaje muchas veces es yo te protejo, yo te doy, yo te... Macho, vale ya. No, tú les dices, yo te voy a dejar prosperar. Permitir. Yo te voy a permitir, efectivamente. Y te voy a facilitar la vida. Claro. No te voy a decir lo que tienes que hacer, que vale ya. Pero fíjate cómo empezó todo esto, ¿eh? Esto empezó hace muchos años yendo a los coles a decirle a aquel momento niños, que éramos niños, hoy adultos, de que todo se iba a iniciar un proceso porque el planeta se estaba muriendo y había que proteger el planeta. Y ese proceso, los mismos que te vendieron que había que proteger el planeta y que se estaba muriendo y que esto lo hacíamos para proteger el planeta, son los que se han puesto a talar olivos, a destrozar nuestra tierra de un extremo a otro. Los mismos, son exactamente los mismos. No sé, pues en algún momento había que decir, basta, no hay ni un olivo más. ¿Cómo se llama el sitio este donde yo hago turismo de compromiso, Carmen? El embalse de Valdecañas. Embalse de Valdecañas, entre Castilla y La Mancha y Extremadura. Vas a un paraje idílico que lo ha creado el hombre, en buena medida. Está en medio del campo, Mario, ¿cómo va a crear el hombre? Lo ha creado el hombre, te lo juro. En zonas que eran nada, o sea, en una isla que había en el embalse de Valdecañas, en el Gordo. De lugar donde depositaba la gente los electrodomésticos que ya no usaba. Una escombrera. Sí, escombrera de toda la vida, ¿no? Escombrera se ha llamado de toda la vida. El ganado más asilvestrado, lo dejaban ahí y tal. Llegan unos y dicen, ¿y por qué no hacemos aquí una urbanización de lujo? Está muy cerca de Madrid, para la gente que caza, para el que quiera venir a jugar al golf. Y además, con esto lo que hacemos, además, te pongo un hotel de 5 estrellas, otro de 4. Ya ahí ya no eres de lujo. Ya ahí se lo puede permitir a la gente. Y encima te abro esto para que se pueda disfrutar. El pueblo se llama El Gordo. El Gordo, tengo que mirar cuántos habitantes tiene. No creo que tenga más de 1000. Vienen los ecologistas salvadores de la humanidad y dicen, sí. No, aquí 363 habitantes en la población del Gordo. 363 habitantes. Esto no se puede, esto no... Y llegan se meten en tribunales. Oiga, usted tiene que
desmantelar lo que ha creado, que han creado hasta una carretera que ha mejorado muchísimo las comunicaciones ahí. Tiene que reintegrar, ¿cómo se dice eso? Renaturalizar. Renaturalizar, es decir, levanta todos los pilones, bueno, en fin, la obra magnífica que has hecho, y que vuelva aquí la butarda que no se había ido, porque estás en el campo. Sí. Has jodido al gordo, que va a seguir teniendo 300, bueno, no, seguir la población. Claro. Es más, y permítame decirle que de hecho ha crecido la población hasta 363, yo creo que había muchos menos antes, gracias al complejo turístico de la isla de Valdecañas, que es la que está impulsando la economía y el empleo local en los años más recientes, con el tema de la restauración, con este hotel, con el tema de la construcción. O sea, al final lo que ha hecho el hombre es, como decimos, crear una isla, por así decirlo, artificial, en la nada. Crear prosperidad, y ahora llegan los naturalistas y te dicen que tienes que derruir todo esto, y encima entra en un conflicto ya de índole ecológico, porque lo que pasa es que la destrucción conllevaría destruir pilares, voladuras, demoler, que eso sí que entra en conflicto con la naturaleza. O sea, que estamos hablando de dinamitar. Lo que ha hecho el hombre es lo que ha hecho durante siglos, generaciones y generaciones, que es dejarle algo mejor a los que a los que venían detrás. Eso es una ley de vida prácticamente, ¿no? Yo me encontré algo y al que viene detrás mío le voy a dejar algo mejor. Y ahora les estamos dejando algo peor. Eso puede ser. No, y sobre todo, de nuevo, el ver que solo están ahí para asfixiar iniciativas y para imponer otras. Y para transformar radicalmente la vida de los pueblos. Por cierto, y en los pueblos ha pasado, ¿no? Oye, ¿cuántos sois aquí? En el Gordo. 363. Voy a meteros 50 inmigrantes. Menores, pero si ese tiene 27 años en cada pierna, es menor. ¿Por qué? Me lo ha dicho él. ¿En qué idioma? ¿De dónde es este? Claro. Me lo ha dicho. Bueno, vale. 50 tíos ahí. ¿Lo hemos visto ya? Sí, y de repente los pueblos acojonados, la gente no sale. No, es que son racistas, no saben. Bueno, ¿y por qué se los habéis llevado? Si no lo habían pedido. Si no lo habían pedido. Es más, hay muchas veces que la gente te dice, bueno, pues hay que aguantarse. No hay que aguantarse. No hay que aguantarse. Si en tu pueblo estabas tan tranquilo, ¿quién eres? Nadie para perturbar la tranquilidad de tu pueblo. No, si eso es riqueza, si eso aporta diversidad. Bueno, es que nosotros queremos ser menos diversos, que para eso estamos en un pueblo, no en una ciudad. ¿Problema? ¿Por qué me los pones tú? Sí. Y encima, ha habido casos escandalosos. Pueblos en Galicia que quitan un centro de mayores para meter... y mira, pero vamos a ver. No, es que ¿Hay que estás quitando asistencia a la población radicada para dársela a tipos que no tienen ninguna justificación para estar aquí, que esta es otra. Si es que no se están dando justificaciones para... ¿Tú me quieres contar la cabeza ya? Bueno, es que nos acercamos a las 9:30, a las 8:30 en las Islas Canarias. Momento de hacer una pausa publicitaria, pero tengo que decirles a los oyentes que nos quedan dos temas muy importantes que yo quería sacar para poner encima de la mesa. Uno, el ámbito judicial. Esta semana hemos conocido que Begoña Gómez se va a sentar en el banquillo por 3 delitos en vez de 4, pero bueno, 3 que son suficientemente importantes. Todo lo que estamos conociendo del caso Koldo y lo que hemos conocido hoy relacionado con esa trama de las mascarillas y la involucración directa de Francina Armengol por parte del gobierno balear. Una cosa que se había publicado en diferentes medios de comunicación y que ahora la UCO ha puesto negro sobre blanco. Estos temas judiciales sumamente importantes, y también hablaremos brevísimamente de lo que está pasando en Irán y de cómo nos afecta directamente esa guerra y ese bloqueo en Hormuz. Pero como les digo, 9:30, 8:30 en las Islas Canarias, pausa publicitaria y seguimos aquí en Mañanas en Libertad. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La Feria de Abril llega a Pozuelo de Alarcón. Este sábado desde las 12 del mediodía en la Plaza del Padre Vallet, junto al Ayuntamiento. Con la actuación estelar de Juan Peña a las 6 de la tarde y muchas más durante todo el día y hasta medianoche. Ven a la Feria de Abril en el centro de Pozuelo de Alarcón. ¿Quién no ha oído hablar de Don Quijote? El caballero que confundía molinos con gigantes, pero que también nos dejó frases eternas como: la libertad, Sancho.
es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Ahora tienes la oportunidad de descubrir el Quijote de una forma clara, cercana y divertida. Un ciclo para entender la obra de Miguel de Cervantes sin complicaciones, disfrutando de sus historias, su humor y su sabiduría. Más información e inscripciones en el 91 6 16 24 64 o enviando un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 9:33, 8:33 en las Islas Canarias. Es un momento para pensar también en cultura. Hoy, que estamos pensando en el fin de semana, y cuando les digo cultura, les voy a proponer una lectura. Nada más y nada menos que la lectura del Quijote. Hay muchas personas que conocen este clásico de Miguel de Cervantes, pero otras no conocen que es un torbellino de locura, de humor, de aventuras y que nunca pasa de moda. Pónganse este objetivo, por ejemplo, leer el Quijote en este año 2026 y háganlo gracias al curso Locos por el Quijote, un curso en el que vamos a leer y a comentar los pasajes más apasionantes de la obra de Miguel de Cervantes gracias al Club de Amigos del Toro de Televisión, que también es el de en Radio Libertad, descubriendo pues muchas cosas interesantes que aparecen en esta obra de Miguel de Cervantes, como por ejemplo esas novelitas intercaladas dentro de la trama, conociendo a sus célebres personajes, que seguro que todos tienen en la mente, a Dulcinea del Toboso, a Sancho Panza, a Alonso Quijano, al bueno de Rocinante, esa mezcla de realidad y de ficción, esa crítica a las novelas de caballerías que se ha convertido en un clásico en dos partes. Quizás usted haya leído la primera parte, quizás haya leído las dos partes, quizás haya leído el Quijote apócrifo de Avellaneda, en fin, hay mucho material para leer y para disfrutar, y por tanto tenemos este curso todos los miércoles hasta el 20 de mayo a las 7:30 de la tarde, un curso que se puede seguir presencial u online, y para inscribirse hay que llamar al número de teléfono del club, el 91 616 2464, 91 616 2464, o pueden escribir a clubdeamigos@clubdeamigos.org, clubdeamigos@clubdeamigos.org. Y señores, como les decía, teníamos dos temas muy interesantes, que no sé si me va a dar tiempo a abordar los dos, pero dejadme que empiece por el tema de las causas judiciales, ese caso Koldo, que yo decía esta mañana lo del caso prostitutas, porque es que es un poco severo hablar de este tema, pero es realmente lo que ocurre, ¿no? Cuando hablamos de en qué se gastaban el dinero de todos los españoles, ¿no? En esos pisos. Pero también hemos conocido esta semana la involucración directa de Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, en esta trama. Se han publicado esos audios, esos mensajes en los que se le daba vía libre a Koldo a través de un mensaje entre Francina Armengol y le decía a Koldo que era la persona, el asesor de José Luis Ábalos, que tenía que tener acceso directo a la consejera de Sanidad en las Islas Baleares. Y luego también en el ámbito judicial hemos visto como a Begoña Gómez pues se va a sentar en el banquillo por 3 delitos, y precisamente
seguramente Pedro Sánchez ha aprovechado la coyuntura para llevarse a su mujer de viaje y llevársela a China, quizás para alejarla del foco. En fin, causas judiciales que hay encima de la mesa. Tendríamos horas y horas de debate sobre esto. Permíteme un apunte, Carmen. Un saludo a mi mujer, que siempre está pendiente de mí. Me ha mandado 3 WhatsApp. En el primero dice cosas que yo he dicho mal. A decir a los niños de qué. Horror. Y en otro, detrás mío, horror. Detrás de mí. Te quiero, nena. Muchísimas gracias. Igual que al lado mío o a mi lado, ¿no? O a tu lado. Bueno, pues qué bien que estén pendientes de nosotros también para las correcciones. En redes sociales a mí me corrigen muchas cosas muy habitualmente y se lo agradezco muchísimo porque es la mejor manera de que mejoremos todos, ¿no? Por supuesto. Y con respecto a las causas judiciales me voy a permitir abrir una que no has nombrado, porque como sabéis ha empezado la Gürtel. Bueno, claro. Me toca muy de cerca porque ayer pasaron los mandos policiales de la Comisaría General de Información de entonces. El primero que testificó ayer, yo me tragué las 4 horas, fue Cosidó, Ignacio Cosidó, no sé si os acordáis, director general de la Policía con el Partido Popular. Y claro, yo que vengo de los expedientes de que me han arruinado la vida profesional, me han puesto expedientes por un tuit. Claro, el señor se planta allí y dice que sí, que había una información reservada sobre todas las actividades de Villarejo, pero que después de esa información reservada se decidió no abrir ningún expediente disciplinario. Pero es que después llegó un informe de la UDEF, que es como un extrauco, ¿no? Un informe de la UDEF hablando de blanqueo de capitales y que sí, actuaría, se imagina, a la Fiscalía, pero tampoco se le abrió ningún expediente disciplinario. No es que no se le abriera ningún expediente disciplinario, es que le dieron la medalla roja pensionada de la Policía Nacional. La que yo no tengo, bueno, yo no tengo ni la blanca es la que le dan para cállate la boca, no implica dinero. La roja ya implica dinero, solo se la dan a ciertas personas. Este caso, en lo que, claro, yo entiendo que no es del que has hablado, pero entiéndeme a mí, yo llevo mucho tiempo luchando para transformar el modelo policial, me ha costado sangre, sudor y lágrimas, me ha costado salud, me ha costado carrera, y ver ese tipo de cosas, y luego ya han declarado el número 1 y el número 2. Ahora va a empezar a pasar otros de la Comisaría General. Y sacas en claro de que se rodeó una casa, de que durante meses se utilizaron recursos humanos, se habla hasta de 70 funcionarios, vehículos, audiovisuales, y nadie sabe nada. De los 2 primeros que han comparecido ya, no tenían ni idea. O sea, el comisario general y el número 2 no tenían ni idea de que se han movido 70 funcionarios y usted no sabía nada. Nadie sabía nada. Y ahora vamos a ver lo que dicen el siguiente y el siguiente y el siguiente. Pero la gente debe entender que durante mucho tiempo hemos estado en manos de los peores y ahora estamos en manos de los peores en el peor momento. Y esa diferencia que hacías tú antes de esas élites funcionariales, que no es que ya no tengan posibilidades de coartar a estos tipos mezquinos, es que en muchas ocasiones ayudan a estos tipos mezquinos a cometer barbaridades. Y de hecho, antes hablábamos de esos funcionarios que en principio estaban ahí en la administración pública para fiscalizar al poder. Hemos conocido casos como, por ejemplo, esta funcionaria de INECO que alertó del papel de Jessica y que no solamente fueron desoídas sus quejas, sino que directamente fue apartada por decir que se estaban cometiendo irregularidades. O vemos directamente a la policía que no puede ejercer sus funciones, como por ejemplo es el caso de ayer de Granada, con el mitin de Vox en el que una turba de los llamados antifascistas van a reventar un mitin además con acciones violentas. No interviene la policía y al final el propio Santiago Abascal son los que le tienen que plantar cara. O sea, ¿cómo es posible que la policía no pueda ejercer las funciones que le son propias, ¿no? La de poner orden, sin ir más lejos. Vamos a ver, aquí hay varias cosas. Uno, el caso Armengol. El caso Armengol es un escándalo. O sea, tercera autoridad del Estado. Algún día habrá que decir a la gente que pasaron estas cosas y no te creerán que la tercera autoridad del Estado sea esta indeseable. Que ya o sea, vamos a ver, que las han puesto porque eran indeseables. Esto es como Óscar Puente. ¿Pero qué hace ese tío ahí? No, claro, se lo han puesto para eso. Claro. Que no les ha salido rana. No. Igual que el que se mete en el Peugeot, a ver, ¿qué te pasa a ti? Pues te metes en el Peugeot con quien te has metido, amigo. Pero ¿de dónde procedes tú? Del entorno Saunadán, imagínate tú qué problema tienes tú, metiéndote con Koldo y Ábalos en un Peugeot, ¿no? Caso Armengol, no se tiene que ir. Y luego, la clave es, hay un problemón con las fuerzas de seguridad del Estado. La gente de derechas, por ejemplo, tiende a ser muy, sobre todo de la Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil!, te dicen. Y luego dices, me cago en la leche.
a ver un momento, a ver si estoy haciendo aquí el imbécil también. Se supone que los funcionarios tienen su puesto protegido precisamente para denunciar fechorías, para que a esa mujer no fuera represaliada por cumplir con su deber. Que te voy a contar a ti, que no sepas. Samuel, esto es un problemón que tiene España, igual. Es decir, los funcionarios están ahí para que no dependan de sus mandos para cumplir su deber. Y de hecho, afortunadamente, no rige la obediencia debida. Oiga, a usted le ordenan algo que es ilegal, se lo pasa por el forro y al que lo ordenan lo metemos preso. Lo de ayer es de nuevo otra vez algo sangrante. Tú estás ahí para impedir, para prevenir siquiera que ocurra. Esa gente no tendría ni que estar allí. En la escoria, ayer, en Granada, no tenía que estar ni siquiera cerca de donde se estaba celebrando el acto de la gente de bien. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Y lo que hizo Abascal es lo que tienen que hacer los líderes políticos. Normalmente un policía, sobre todo el que está ahí, el que se está comiendo el marronazo. Oye, no me compliques, macho, no, lo siento, pero te voy a complicar, porque lo que no voy a hacer es que se normalice esto. Y voy a ir hacia allí para que cumplas con tu deber. Entonces, yo voy a ponerte en riesgo para que no me lo vuelvas a hacer. Y esos tíos nunca jamás tienen que estar cerca de una concentración cívica como es un mitin político. Y está muy bien hecho. Lo digo porque seguro que hoy van a hablar de que Abascal el provocador. ¿Qué provocador? Ya han hablado. Ya lo han dicho. Claro. ¿Cómo que qué provocador? Que no. ¿Qué hace ese tío ahí? Y además lo dijo muy bien. Hizo muy bien Abascal. Voy a dar 1 minuto para que evacúen. Si no evacúen, voy. Y vas. Esto es igual que cuando van a la universidad o iba la gente del PP Vasco o iba alguien que no fuera indeseable a la universidad catalana a dar una charla. Vaya usted por la puerta de atrás. Que no voy por la puerta de atrás. ¿Cómo te lo explico ya? Que no voy por la puerta de atrás y tú me vas a abrir el camino para que entre por la puerta grande como Morante. Es que esto es lo que hay que hacer de nuevo, vuelta a la normalidad. La escoria en el Escorial, pero no en el monasterio, en el vertedero. Y los demás a disfrutar de la ciudad. Tú no puedes prevenir. Encima hay gente ya que está en la extrema izquierda podemarra, están, sí, muy bien hecho, los fascistas no pasarán. ¿Qué es esto? No pasarán, cantaban en esa calle antes de que pasaran. Exacto. Pero tenemos un problema y gordo. El problema es que la diferencia esa entre Estado y Gobierno la han solucionado de manera mezquina y macabra, haciendo que el funcionario que efectivamente tenía un puesto garantizado de por vida y no le debía haber nada al político, ahora se lo deba todo porque para ascender a la cúspide de pirámide apareció la libre designación, que es lo que pervierte ese principio de la corrupción. Bueno, el principio de la mediocridad cuando no de la corrupción, ¿no? Entonces ahora un delegado del Gobierno, que es un tipo que no sabe nada de seguridad, simplemente quiere proteger al Gobierno, da órdenes a un mando y en un posicionamiento de orden público. Todo el mundo sabe que como trabajan las unidades de orden público no son unidades muy jerarquizadas, muy militarizadas, se trabaja en bloque porque no puede ser de otra manera. Contra una masa hostil, si vas por tu cuenta te acaban matando. Claro. Entonces a la orden de mando de una sola persona pervierte toda la actuación. Y a mí me lo han dicho personas de la OIP, dice, estamos en el peor momento de las unidades de intervención policial, que era la joya de la corona de la Policía Nacional durante décadas, y ya no es la joya de la corona, se ha politizado todo, hay demasiados jefes de grupo politizados y hay una desbandada de grandes profesionales, desbandada, ¿eh? Estos últimos cursos es la primera vez en la historia de la OIP que no se cubren las plazas. Esto no pasaba nunca. Ibas allí y por estornudar te echaban porque había tantísimos miles de personas queriendo entrar que era dificilísimo entrar. No, han pervertido una de las unidades joya de la corona. Lo de Santiago Abascal yo lo he criticado en Twitter, me da igual que haya compañeros que no lo entiendan. Cuando hay un dispositivo de este nivel, sabes que va Santiago Abascal, que sabes que van a haber miles de personas con familias, niños, ancianos. La masa hostil hay que apartarla hasta el punto en el que no sea posible, por alcance
que llegue ningún objeto hasta la plaza. Y eso no lo hicieron el otro día. Les permiten llegar a 4 pasos, donde incluso imposibilitan hablar porque no se oye de los gritos de esta... Es una ratonera y hace eco, además. Exactamente. Claro. Pero si tú hablas con los policías que están allí, no con el jefe del dispositivo que habla con el delegado de gobierno, te lo dicen ellos, te dicen, si a nosotros nos dejan, estos duran aquí 30 segundos. Exacto. 30 segundos. Pero claro, yo soy Paquito Pérez, no puedo irme por libre como William Wallace. ¡Hala, vamos a cargar! No, yo estoy esperando una orden de cargar, de sacar escudos, de ponerme cascos, de no ponérmelos, de avanzar, de retroceder, de embolsar. Y yo oigo por el pinganillo de la orden, escudos, saco escudo. Cascos, prepárense, embolsamos a mano izquierda y embolso. Dice, yo lo saco de aquí. Si me piden dispersar, disperso. En 30 segundos no hay nadie en esta calle. Si me piden embolsar, embolso. Los saco 3 calles más allá, los pongo a todos en la pared, los identifico a todos y los propongo para sanción a todos. Lo que me pidan lo hago. Pero si no me piden nada, si el delegado del gobierno dice no, déjelos ahí, pues si no me piden nada, pasa lo que pasa. Y esto viene dado por lo que yo quiero evitar, es decir, por la despolitización inmediata de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por la vuelta al mérito y la capacidad en la cúspide de pirámide, por el fin de la libre designación, más allá de que todo el mundo necesita 4 o 5 cargos de confianza, esto lo entiende todo el mundo, un ministro, un director general, yo lo entiendo, pero llega entre 4 o 5 cargos de confianza y que toda la cúpula sea escogida por libre designación, la Junta de Gobierno, todos los cargos relevantes que tienen un mínimo impacto en la estrategia, hay que acabar con esto. Claro. Hay que acabar con esto. La profesión para los profesionales, la seguridad para los profesionales de la seguridad. Claro. Y ya está. Y eso es lo que no hay hoy. Y además, yo creo, no lo sé, Samuel, ¿cómo lo ves? Pero, como tú mismo dices, al primero que pone el riesgo, el que se va a llevar el primer botellazo es el policía. Claramente. Yo creo que los sindicatos policiales deberían extremar las denuncias contra mandos que los desprotegen. Porque cada vez que pasara una de estas, pongo una denuncia. ¿Por qué? Porque me has dejado desprotegido. Y esto ha sido consecuencia tuya. ¿Es así? Que empiecen a ver... También te digo que eso es un proceso... Yo ese proceso lo conozco muy bien, porque asuntos internos y régimen disciplinario los conozco de primera mano, lamentablemente. Yo y mi familia los conocen lamentablemente de primera mano. Mi mujer y mis hijos. La capacidad que tienen para arruinarte la vida. Pero lo controlan ellos todo. Al final, el grupo Greco, que es el grupo anticorrupción de la Unión Europea, todos los años emite un informe. Y nuestro régimen disciplinario está en ese informe todos los años, porque no tiene las mínimas garantías. Lo que los sindicatos denuncien se ha hecho. Siempre cae en saco roto. Date cuenta de lo que es un expediente disciplinario en la policía. Incoa al director general, un político del gobierno, y cierra al director general. El expediente que el instructor le da al director general, el director general, por eso Greco dice que esto no es aceptable, que no somos Corea del Norte, el director general puede aceptarlo, subirlo, bajarlo, ordenar que vuelva a empezar el proceso e incluso cambiar al instructor. Al final es el político el que decide todo lo que sucede. Si sales de esa o si te arruina la vida. Si te protege a pesar de la barbaridad que has hecho, ir a un puticlub y te protegemos. Si pones un tuit crítico con el gobierno, te destrozamos. Pero todo está en manos de los políticos de turno. Toda la administración está absolutamente pervertida. Y si los políticos que están al frente de esa administración, tú has dicho cómo se escogen, porque no tienen principios morales, porque los necesitan así, claro. Los Orcaz Puente, los Armengol, pues ¿cómo va a ser la administración? Un reflejo de esos políticos sin principios morales. Fíjate que has dicho muy importante, y estoy completamente de acuerdo con el tema de la despolitización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lógicamente, pero también del tema judicial, la injerencia, hemos dicho en muchos casos, del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, pero en el caso de la Policía, de la Guardia Civil, también que dispongan de medios suficientes para hacer frente pues a muchas situaciones incómodas. Y precisamente en Andalucía me tengo que acordar el tema de la lucha contra el narcotráfico, claro, o de la lucha contra la inmigración ilegal, y de cómo esos cuerpos están luchando pues contra viento y marea con medidas pues muy elementales y muy fundamentales, y están dejando desprotegidos a quienes tienen que defender las fronteras, y eso es una amenaza continua en Andalucía y latente. Y la gente no se da cuenta. Contra los monstruos de 6, 7 y 8 motores de los narcos, a David y a Miguel Ángel los mandaron en una goma, en una Zodiac. No sé si la gente sabe lo que es una Zodiac, pero si la pones enfrente de una narcolancha, queda hasta ridículo, queda hasta ofensivo que los ordenaran salir en aquella goma, en aquella Zodiac, y el resultado fue el que fue. Y todo fue para proteger ese discurso político del día anterior de Marlaska en Cádiz, en el que abrió todos los telediarios diciendo: presento el cuarto plan contra el narco, estamos ganando la batalla, tenemos medios materiales y recursos humanos suficientes para ganar al narco. Claro, al día siguiente en Barbate no podía haber narcos haciendo trompos porque era ridiculizar al ministro. Entonces dijeron: salid ahí y haced lo que podáis. Y lo que se podía hacer con una Zodiac
salid ahí a hacer lo que podáis a 2 tipos que habían jurado servir hasta morir. Eso fue lo que se pudo hacer con la Zodiac. Es un momento para acordarnos, por supuesto, de estos funcionarios públicos que dieron su vida pues por luchar contra el narcotráfico y, como ya les digo, con unos medios pues que no estaban a la altura de las personas a las que se enfrentaban, ¿no? A estos narcotraficantes que desgraciadamente mueven muchísimo dinero y que juntan pues el trato de blancas en el narcotráfico con la inmigración ilegal y todas estas cuestiones. Bueno, señores, les he dicho que íbamos a hablar del caso de Donald Trump, pero no nos ha dado tiempo. Lo que pasa es que como don Luis del Pino va a estar el próximo lunes aquí y le gusta mucho hablar del tema de Estados Unidos, le voy a dejar a él esto del tema de Irán con esa tregua de estos 10 días, como van a ser 10 días de paz, pues se lo dejo a don Luis del Pino, así como la involucración directa de España en esa cumbre europea, la de Keir Starmer y de Macron. Nosotros también nos vamos a involucrar en esa cumbre que no tiene, pues no sé, si mucho sentido a la hora de hablar del devenir internacional de Irán, pero bueno, ya saben ustedes que Pedro Sánchez está a esas cosas y también a reunirse en Barcelona con Lula da Silva, preparando un frente mundial antitrumpista que además lo están bautizando algo así como la cumbre de los 100 países, de los 100 representantes que van a crear un nuevo orden multipolar. ¿Qué es esto? Pues lo que se han inventado ahora. En fin, don Eric Gutiérrez, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días otra vez, doña Carmen. Vamos a hablar de lo que dicen en esa encuesta. Hoy preguntábamos por el caso del acuerdo de Vox y PP en Extremadura. Antes de eso tengo que decir algo, porque estaba usted hablando de ese nuevo orden mundial contra Trump, y es que tienen que buscarse un nombre, los mosqueperros. Ay, me encantaría los mosqueperros Sánchez. Sí. Los mosqueperros Sánchez. O sea, es que es necesitaba maravilloso. decirlo, lo siento. Además nosotros somos muy de No, es que en la redacción somos muy de mosqueperros, porque además nuestro compañero Gonzalo Sánchez Arjona le gusta buscar parecidos a la gente y no sé a quién el otro día comparó con un mosqueperro y además no sabíamos si con portos, con dogos, que eran como se llamaban los mosqueperros. Atos, portos y dogos. Ahora Pedro, Lula y otros. Vamos con la encuesta ahora sí. Les preguntábamos esta mañana a los oyentes. O sea, un momento, porque los que hemos visto D'Artagnan, ¿sí? No nos sabemos los nombres de los mosqueteros de verdad. Claro, porque sabes los mosqueperros, dogos. Ha cambiado la realidad. Y dogos, dices. Ha cambiado la realidad. Pero ¿de dónde has salido tú? Pero que has dicho dogos. Claro, porque hemos dicho D'Artagnan, no D'Artagnan. D'Artagnan. Claro. Vamos con la encuesta, por favor. Les preguntamos hoy a los oyentes, ¿les parece bien que PP y Vox hayan pactado en Extremadura? Dábamos 4 opciones. Sí tienen que entenderse, no lo tengo claro, no, mejor ir a elecciones o no me importa. Sé que han hablado del tema, pero ¿quieren dejar un último comentario los tertulianos sobre la encuesta? Sí, no, tenían que pactar. ¿No, Samuel? Sí. Se tiene que pactar siempre que los pactos sirvan para mejorar la vida de los extremeños y no para cambiarse sillones, y por eso se ha tardado tanto. O sea, no porque sí. No porque sí. Y además, es que esto es un buen mensaje que habría que trasladar al electorado. Cuando te dicen, tienen que pactar. Pues depende. Si vas a pactar un Madrid central, claro, si es que no quiere decir Madrid central en el sentido de lo que simboliza. No pactes. O, vamos, yo que Vox no lo haría, porque entonces... Además, el rechazo que generas siendo el partido que viene a cambiar las cosas, claro. Y te metes en las mismas, es salvaje y no te vuelven a votar. Es decir, tú vienes de otro partido y te dan 3 oportunidades. Si vienes a regenerar, una. Si cerdeas... Claro. Si el marco de negociación hubieran sido aquellas famosas líneas rojas de Guardiola, no habría habido acuerdo. Sí lo ha habido y la gente está de acuerdo. Con un 85% sí tienen que entenderse, ha votado la gente. Una gran mayoría de los oyentes creen que tenía que entenderse entre el Partido Popular y Vox. La segunda opción más votada con un 10%, no lo tengo claro. Hay gente que duda. Ahora veremos por qué, porque ahí han dejado comentarios al respecto. La tercera opción con un 4%, no mejor ir a elecciones. Solo el 4% cree que se tendría que haber hecho otras elecciones en Extremadura. Y por último, con un 1%, no me importa. La mayoría de gente, pues, por una cosa o por otra, evidentemente este tema pues sí que les importaba. Vamos, si quiere, doña Carmen, con algún comentario. Le decía que había oyentes que decían no lo tengo claro. Por ejemplo, Víctor Fernández Armayor nos dice no lo tengo claro, no tanto por Vox como por el Partido Popular. La cabra siempre tira del monte. Tienen esas dudas, ¿no? De si va a seguir por esa senda del pacto el PP durante los años que sean de legislatura. También nos decía Yelen, no lo tengo claro, debería ser bueno porque es la única salida, pero como no confío en el PP, pues me genera
muchas dudas. Lo que decía también Samuel, que tienen que seguir esos pactos y no cambiar de parecer. Por último, 2 comentarios más. José Manuel Quesada nos dice: sí, siempre y cuando el PP no rompa de nuevo la baraja cuando Guardiola haya sido investida. Y por último, Manuel Feliciano Martínez 4884 nos dice: hace muy bien Vox, así desmonta la campaña electoral de Génova que les acusaba de bloquear los gobiernos autonómicos. Exacto, que decían que no se atrevían a tocar poder, patín patán, ¿no? Que eso lo han dicho mucho. En Twitter me encuentro con un comentario de Aspa Verde que dice que siempre y cuando el PP respete a Vox y no le menosprecie, que esto ya les digo que ha pasado en alguna ocasión, que lo tenemos relativamente reciente. Habrá que ver, sobre todo María Guardiola hacía alusión a esa estabilidad. Pues a mí me gustaría que fueran 4 años de estabilidad, pero sobre todo 4 años en los que se hagan muchas cosas, y en ese sentido los primeros 100 días son muy importantes para ver todas estas medidas que va a poner Vox encima de la mesa. De hecho, el propio partido decía que no era todo lo que querían, pero que había que llegar a acuerdos y que por tanto ponen encima de la mesa todas esas medidas. Don Eric Gutiérrez, muchas gracias por habernos traído la voz de los oyentes. A usted. Don Samuel Vázquez, muchas gracias por haber estado con nosotros defendiendo cosas importantes. Don Mario Noya, muchas gracias a usted también. Y es el momento de irnos a hablar con nuestro amigo Paco Linares. Nos vamos hasta Málaga, pues para hablar de cosas interesantes, como siempre hacemos, y a la vuelta una pequeñita pausa de publicidad y más cosas aquí en Mañanas en Libertad. Pero vamos a darle paso a Paco. Muy buenos días. Como escribió San Mateo en su Evangelio, decía: por sus frutos los conoceréis. Después de dar amnistías a asesinos y violadores, subirnos los impuestos hasta un 40% y más, llenar España de enchufados y asesores, putones, robacarteras y señoras envidiosas, ¿qué les quedaba por hacer a esta gente para seguir chupando del bote? Pues que les voten los inmigrantes ilegales legalizados. Y sin matices me hago unas preguntas. ¿Por qué legalizan a emigrantes? ¿Tenemos una sanidad con centros de salud y hospitales preparados y suficientes sin listas de espera? ¿Tenemos bastantes viviendas para albergarlos a todos? ¿Nuestras fuerzas y seguridad del Estado tienen suficientes efectivos para soportar estas avalanchas? ¿Por qué nuestros supermercados tienen los mismos precios que en Suiza, por ejemplo, pero en Suiza o Irlanda se tienen sueldos 10 veces más altos que en España? Mis abuelos, abuelos, padres y ahora nuestros hijos, 4 generaciones, han servido desde Franco hasta hoy para crear un estado llamado del bienestar que nuestros mal elegidos administradores se lo han cargado. Eso sí, hablando bajito y por la izquierda. Por lógica, ¿quiénes han salido ganando de este desmadre por culpa de muchos políticos? Pues nada más que ellos, sus familiares y amigotes, y como nosotros ya nos hemos percatado del percal, pues a despilfarrar nuestra salud y nuestro dinero para que emigrantes ilegales, ahora legales, le sigan votando. Eso es lo que hay, porque si dejan de mangonear, no tendrán derecho a tener vigilancia privada y pagada por todos. Y entonces los ocupas que han traído ellos también ocuparán sus casas. El lunes más y mejor. Punto final.